Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 1 al 24. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora me dirigiré al resto de ustedes. Aunque no tengo un mandato directo del Señor, si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, esa persona creyente ya no está ligada al otro porque Dios lo ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería tratar de revertir su condición, y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente no debería circuncidarse ahora. Pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Y recuerda, si eres un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Pues como he dicho, hermanos, hoy veremos 1 de Corintios, solamente el capítulo 7, los versículos del 1 al 24. Y aún así quizá no nos dé tiempo a tratar todo, vamos viéndolo sobre la marcha. Vamos a ver estos versículos en tres partes. Y la primera es la sexualidad
y la oración. Versículos del 1 al 5. El apóstol acababa de denunciar anteriormente, es decir, en el capítulo 6 de 1 de Corintios, diversos pecados especialmente de tipo sexual, y ahora decide centrarse en el asunto del matrimonio. Esta sección contiene varias opiniones del apóstol Pablo, lo cual algunos teólogos y comentaristas consideran que son solamente eso, opiniones del apóstol Pablo, limitadas a su tiempo y a sus propios pensamientos. Pero para otros comentaristas y teólogos, y también para mí, son enseñanzas que no solo le pertenecen a Pablo, sino que además están inspiradas y aprobadas por el Espíritu de Dios, y que se caracterizan por ser totalmente claras y lógicas. Es cierto que a lo largo del capítulo 7 de 1 de Corintios, y en otros textos también, Pablo escribe: esto lo digo yo, no lo dice el Señor, o ante esto no tengo consejo directo de Dios, pero yo os digo tal. Es decir, no sabemos, hermanos, hasta qué punto los autores de las Escrituras eran plenamente conscientes de que lo que estaban escribiendo no era solamente para sus destinatarios. A mí me da la sensación de que no eran conscientes de ello, y menos mal, porque si hubiesen sido conscientes de que estos escritos iban a perdurar a lo largo de los siglos de la historia de la Iglesia, probablemente se habrán visto tentados a escribir más y más palabras, enseñanzas, consejos y metáforas, con tal de aclarar muchos asuntos oportunos de las doctrinas cristianas. Pero para nosotros es positivo depender de la inspiración de la palabra de Dios y también de la dirección del Espíritu de Dios durante su lectura y estudio. Eso nos ayuda a estar siempre pegados a la dirección y la sabiduría de Dios y no a nuestras propias opiniones. Dicho esto, leemos en el versículo 1 que todo lo que escribirá Pablo a continuación es una respuesta a los asuntos que los hermanos de Corinto le escribieron previamente a él. Es por eso que leemos en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice: ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales, ¿verdad? Esto es lo que dice el versículo 1. Por tanto, debido a esta forma de expresarse del apóstol Pablo, podemos deducir: 1. El apóstol Pablo está escribiendo a Corinto porque Corinto primero le escribió a él. Segundo, en esa carta, que no tenemos desgraciadamente el contenido de la misma, una de las cosas que los hermanos de Corinto trataron es la importancia de la abstención sexual. Y esto puede chocar muchísimo con nosotros porque justamente en el capítulo 6, que lo hemos visto recientemente, el apóstol Pablo no para de denunciar todo tipo de pecados sexuales. Conclusión ante este dilema, que en efecto, en la iglesia de Corinto parece ser que había, entre otras cosas, bandos muy polarizados en cuanto a la sexualidad. Ante más cosas también, pero ante el tema de la sexualidad vemos que también. Es decir, que habrían hermanos en la iglesia de Corinto que vivirían su sexualidad y sus relaciones personales de forma liberal y desenfrenada, y por otro lado, personas que vivirían de maneras muy contemplativas, místicas y solitarias, al menos en apariencia. Por tanto, personas muy devotas que nunca se han casado y nunca quieren casarse y que expresan abiertamente que ellos son célibes. Y por otro lado, personas que expresan abiertamente que ellos son libres de hacer lo que quieran, el Señor les perdona y por tanto se acuestan con la mujer del otro, con su madrastra, con todo, que es lo que hemos visto en el capítulo 6. Pablo, tras mencionar que ahora mismo va a desarrollar todo este asunto del capítulo 7 en respuesta a lo que los corintios le escribieron a él, reconoce que desde luego es positivo para el hombre no tener que estar con una mujer. Pero también es consciente de que existen muchas personas que no son capaces de mantenerse solteras por cuanto desean tener relaciones sexuales e incluso ya viven así, cayendo en fornicaciones con cualquiera.
El tema de la soltería lo vamos a tratar en esta parte para el día de hoy, pero donde más lo vamos a tratar es el próximo domingo, en todos los versículos que nos queda del capítulo 7 de 1 de Corintios. Los versículos del 3 al 5 marcan un principio más de igualdad en el contexto del matrimonio, de los casados, lo cual choca una vez más con las malas concepciones que tienen algunos creyentes acerca de Pablo. Escribe Pablo aquí, en los versículos del 3 al 5. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Versículo 4. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Versículos 3 y 4 es lo que acabo de leer. Aquí vemos un principio de igualdad en el matrimonio. Y me llama la atención cómo muchos creyentes, y especialmente pastores y comentaristas y teólogos, tildan a Pablo de machista y misógino. Y sin embargo, textos como este nos muestran que para Pablo no es más importante la mujer ni es más importante el hombre. Son iguales. El uno le pertenece al otro. Y ya sabéis que yo estoy en contra de esas malas interpretaciones, porque aparte de ser interpretaciones descontextualizadas, son interpretaciones que restan autoridad a la palabra de Dios. Me explico. Yo no estoy actuando aquí de abogado del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un hombre, como yo y como vosotros en cuanto a ser humano. Yo lo que estoy defendiendo es que entiendo que el Espíritu de Dios ha inspirado al apóstol Pablo. Entonces, si nos metemos, si criticamos las enseñanzas que escribe el apóstol Pablo, estamos criticando lo que el Espíritu Santo ha inspirado a través de él. Y eso creo yo que no se debe hacer, porque estaríamos restándole la autoridad a la palabra de Dios. Dicho esto, vemos que este principio de igualdad, de que el hombre le pertenece a la mujer le pertenece al hombre, está, por supuesto, inspirado en el famoso texto de Génesis capítulo 2. Dejará el hombre a su padre y a su madre y será una sola carne con su mujer. Ya no serán más dos, sino que ahora son uno. Y al ser uno, ni uno es más importante, ni el otro es menos importante, ni nada de eso. Por eso, en efecto, hermanos, al ser una sola carne, como bien expresa también Pablo, no de esa forma literal, sino a su manera, el cuerpo del marido le pertenece a la mujer y el cuerpo de la mujer le pertenece al marido, entendemos con esta declaración, hermanos, y tendríamos para reflexionar horas y horas al respecto, que ojalá esto se enseñase mejor, o se hubiese enseñado mejor a lo largo de la historia de la Iglesia. Pues cuántos hombres a lo largo de la historia, e incluso hoy en día, se acuestan con muchas mujeres, pero no permiten que su mujer ni siquiera pueda conversar con un amigo. Ellos se acuestan con muchas mujeres, pero mi mujer que se quede en casa y que no hable con ningún hombre. Especialmente en Latinoamérica es muy común, o ha sido muy común, ese comportamiento. Desde luego, las personas que se comportan así son hombres que piensan que su mujer es de su propiedad, es mía. Pero yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Yo no soy de ella. Que él no tiene por qué dar cuentas de nada de lo que hace, o ve, o piensa. Y gestiona su vida a su manera, a espaldas de su esposa. Lo cual es lamentable, hermanos, porque esa persona piensa que es superior a su mujer. Y por supuesto también habrá mujeres que lo harán y pensarán que son superiores o mejores que su marido. Volviendo al texto, vemos que concretamente el versículo 3 hace referencia a lo que muchos de nosotros conocemos como el deber conyugal. Os sonará esta frase, ¿verdad? El deber conyugal. Lo cual muchas veces ha sido entendido y mencionado como el deber de mantener relaciones sexuales con tu pareja de manera habitual, es decir, en conversaciones en la iglesia o en conversaciones privadas entre una pareja, muchas veces se ha sacado el tema del deber conyugal
como la idea de tienes que acostarte conmigo porque eres mi esposa. Me da igual si no quieres tener ahora mismo relaciones sexuales, pero al ser mi pareja tienes que cumplir con el deber conyugal. Pero el deber conyugal no solamente hace referencia a mantener relaciones sexuales, por supuesto que no. El deber conyugal atañe a todo lo relacionado con el cuidado de la pareja, la atención de sus necesidades comunes y personales y, por supuesto, el buen desarrollo de la familia, considerando tanto a los padres como a los hijos y al resto de familiares. Es triste, hermanos, cuando en iglesias o en matrimonios de iglesias se usa el deber conyugal para manipular a tu pareja para tener sexo, en un momento en el que claramente esa persona no quiere tener sexo. Por supuesto, es una manipulación que se hace y desgraciadamente hay personas que sacan textos bíblicos para de algún modo convencer a sus parejas para tener sexo, cuando su pareja no quiere tener sexo. Y cuando pensamos en el deber conyugal, no solamente como el hecho de mantener relaciones sexuales de forma habitual, sino el cuidado de la pareja, la atención de las necesidades, la comunicación entre los dos, el cuidado de los familiares, etcétera, etcétera. Cuando entendemos que el deber conyugal es todo eso y más, ahí es cuando entenderemos por qué, por ejemplo, tu pareja no quiere tener relaciones sexuales. Porque, por supuesto, esa persona tendrá varios motivos para no tener relaciones sexuales. Y en vez de conversar con esa persona para saberlo, pues prefieres manipularla o manipularle y usar textos bíblicos encima para ello. Ahora bien, también es cierto que el deber conyugal hace referencia a las relaciones sexuales consensuadas por la pareja. Pero ese consenso debe ser equilibrado y saludable. Y esto, hermanos, no se suele enseñar en las iglesias. Y ahora vamos a entrar en ello. A la luz del versículo 5 de 1 Corintios capítulo 7, comprobamos que en efecto una pareja no debe privarse de relaciones sexuales, pero tampoco debe abusar de ellas. Como diría el autor de Eclesiastés, hay un tiempo para todo. Y es bueno hacer pedagogía con este asunto. Hasta ahora el apóstol Pablo ha denunciado las fornicaciones y prácticas sexuales inmorales y, por supuesto, el matrimonio es el estado donde la sexualidad entre un hombre y una mujer se pueden expresar de forma correcta. Pero siempre y cuando ambos tengan la madurez suficiente para autogestionarse correctamente como pareja, ¿verdad? El matrimonio entre un hombre y una mujer es el único espacio donde se pueden desarrollar las relaciones sexuales de forma adecuada. Pero dentro del matrimonio se pueden producir malas prácticas sexuales. Y esto es un asunto que en las iglesias no se ha hecho pedagogía. Nos hemos quedado con los puntos más básicos del matrimonio y de la sexualidad. Y ni qué decir cuando esas personas que han decidido casarse provienen de un pasado, de un contexto pues bastante desordenado, que por supuesto va a afectar a ese matrimonio. Cuando vemos a un matrimonio entendemos que esas personas que tienen relaciones sexuales, pues en un principio van a tener esas relaciones sexuales de forma equilibrada, consensuada y por supuesto honrosa. Pero si una de esas personas es un adicto a la pornografía y ha dejado atrás esa adicción, pese a dejarlo atrás, probablemente va a tener que trabajar mucho en su vida para que eso no le afecte en sus relaciones sexuales con su pareja. Si, por ejemplo, uno de ellos ha esperado a casarse para recién tener relaciones sexuales, pero él o ella ha tenido, pues, una vida sexual algo amplia, porque no era creyente y después se convirtió, eso hay que analizarlo también. Hay que trabajar con esa pareja. Porque desde luego, él o ella, que se ha mantenido virgen hasta el matrimonio, va a ver como una carga que el otro o la otra, pues no haya llegado igual al matrimonio.
Y luego con el asunto de la sexualidad, como bien lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, se debe de considerar no solamente su calidad, sino también su cantidad, y que todo el matrimonio está siempre bajo la guía de Dios. Varios estudios concuerdan que por lo general las personas mantienen una media de 2 o 3 relaciones sexuales por semana, pero que las nuevas parejas son capaces de mantener al principio una media de 2 a 3 relaciones sexuales por día. Por supuesto, yo no soy sexólogo y esto tampoco es una terapia de parejas. Y no os voy a decir a partir de cuántas relaciones está mal o no, pero lo que sí os voy a decir es que debemos de reflexionar cómo vivimos nuestra sexualidad en el contexto del matrimonio y cómo vivimos nuestra espiritualidad en medio de nuestra sexualidad y otros quehaceres. Y quizá para vosotros os suene raro, ¿no? Puede existir un título donde aparezcan las palabras la sexualidad y la oración. ¿Qué tiene que ver la sexualidad con la oración? Pues el apóstol Pablo habla de la sexualidad y de la oración. Porque el apóstol Pablo enseña que, por supuesto, la mujer le pertenece al hombre, el hombre le pertenece a la mujer, principio de igualdad, que en medio de ese contexto debe ser, por supuesto, consensuado, pero que deben haber momentos en los cuales deben apartarse. ¿Para qué? ¿Porque han discutido? Eso no dice el apóstol Pablo. ¿Porque se han aburrido del uno del otro? Eso no dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que hay momentos en los cuales se deben separar para dedicarse a la oración. Para dedicarse a la oración. Y con esto, hermanos, aprendemos que cada uno debe dedicarse también a su crecimiento espiritual y a su relación con Dios de forma individual, aún estando casado. No solo como pareja, sino de forma individual. Aunque, por supuesto, como matrimonio, hay momentos en los cuales se puede y se debe adorar a Dios y crecer en el Señor. Pero también es oportuno que dentro de un matrimonio, aunque sean uno, haya momentos en los cuales él y ella tengan tiempos de comunión con Dios, de oración, de meditación, a solas. Pero fijaos la sensibilidad del apóstol Pablo. Una sensibilidad que ojalá hoy en día existiese en nosotros, hermanos. Porque el apóstol Pablo les expresa que después de ese momento en el cual se puedan entregar a solas de lleno a la oración, después deberán volverse a juntar rápidamente, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Fijaos la sensibilidad del apóstol Pablo, hermanos. Claro, hoy en día la realidad del maligno es tan difusa, tan lejana, tan supersticiosa, que algunos incluso exageran demasiado. Pues da la sensación, pero Pablo, a ver, me estás hablando aquí de la sexualidad, de la oración, y de repente me metes a Satanás entre medias. Deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Debemos entender, hermanos, que por supuesto para el apóstol Pablo, la única razón para casarse no es que no puedas aguantar tener relaciones sexuales. Por supuesto que no. Pero debemos entender que el apóstol Pablo se está dirigiendo a una comunidad donde la mayoría son personas que tienen un historial de sexualidad pues desordenada o inmoral muy largo. Y por tanto es consciente de que los corintios, aún en el contexto del matrimonio, deben aprender a gestionar esas tentaciones. Lo curioso es, hermanos, que las parejas hoy en día, primero, no se separan para orar, y segundo, cuando se separan es porque están discutiendo. Sin embargo, aquí lo que está marcando el apóstol Pablo es: estad juntos, y si os separáis es para estar de forma individual en comunión con Dios. Sin embargo, la realidad marital es: me voy de casa, me voy a dar un paseo porque no me entiendo contigo ahora mismo y estamos discutiendo y mejor me voy.
O vamos a pasar un tiempo de separación, me voy a la casa de mi padre, o qué sé yo. Etcétera, 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 etcétera. Por eso, hermanos, vemos que la enseñanza bíblica acerca de cómo gestionar la sexualidad en medio del matrimonio, o bien no se está dando correctamente, o ni siquiera se habla de estas cosas. Y es muy triste, hermanos. Vamos con la segunda parte, la soltería y el don del celibato, versículos del 6 al 9. ¿Qué pensáis? Arriba en la imagen dice, la soltería, un don no deseado. El celibato es un don de Dios, que Dios se lo da a las personas que Él quiera, porque Él es soberano. Pero parece que nadie quiere recibir ese don. El apóstol Pablo expresa en estos versículos que a él le encantaría que los corintios fueran solteros como él, pero que eso solo es su deseo, no es un mandato como tal, y es lógico. Si todo el mundo fuera soltero como Pablo, si todos los creyentes fuesen solteros como Pablo, pues se acabaría la iglesia, ¿verdad? Y es por eso que es Dios dando esos dones a algunos, no a todos. Pero la realidad eclesial hoy en día es que parece que Dios no le da el don del celibato a nadie. ¿Cuántas veces celebramos y le damos mucho bombo y a su vez presión social, especialmente a algunos jóvenes y también a los que ya tienen cierta edad y siguen solteros? Porque nos da la sensación de que el matrimonio es lo mejor del mundo y tener hijos es lo mejor del mundo. Pero bíblicamente, tanto Jesús como Pablo no dicen para nada eso. Lo mejor es ser soltero y tener toda tu vida, todo tu tiempo para servir a Dios de lleno. Eso es lo que enseña Jesús y el apóstol Pablo. Pero si tú entiendes que no puedes gestionar esos deseos de tener relaciones sexuales, cásate. Pero ten presente que cuando te cases tendrás que atender las necesidades de tu pareja sin descuidar tu relación y tu ministerio con Dios. Primero Dios, pero también tu pareja. Por tanto, la persona que no tiene pareja es primero Dios siempre. A todo tiempo sirvo a Dios, vivo para Dios, crezco en mis disciplinas espirituales y estoy centrado en el reino de Dios. Pero cuando estoy casado, tengo que apartar tiempo para estar con mi pareja. ¿Que ese tiempo con tu pareja está guiado por Dios? Por supuesto. ¿Que ese tiempo con tu pareja es un tiempo en el cual podéis estar centrados en Dios? Desde luego, así debe ser. Pero hay momentos en los cuales debes atender sus necesidades sexuales, sociales, etc. Y ya ni qué decir si aparte de casarse se tiene hijos. Obviamente, si seguimos con ese principio que marca Pablo, de que primero es Dios y por tanto los que se casan les va a ser más difícil, no imposible, servir a Dios, pues el que se casa y encima tiene un hijo, más. El que se casa y encima tiene 2 hijos, más. El que se casa y encima tiene 3 hijos, más. Y así seguimos. Por eso, cuando somos creyentes y damos el paso de casarnos, entre otras cosas, debemos reflexionar y pensar, me estoy casando porque también entiendo que he aprendido a gestionar muy bien mi vida de oración y de devoción y comunión con Dios de forma soltera, y por eso lo podría hacer bastante bien, aunque me costará al principio en ese proceso de adaptación, cuando me case. Y cuando te cases, si entiendes de parte de Dios que debes tener un hijo y quieres tenerlo, y lo tienes, darás ese paso porque pensarás, he aprendido a gestionar muy bien mi relación con mi pareja y con Dios. Y lo gestiono tan bien que creo que me puedo permitir tener un hijo. Y si cuando has tenido uno
decides dar el paso de tener 2, pues otra vez. Y con el tercero y con el cuarto. Así que en verdad un creyente que tenga 5, 6, 8 hijos debe ser un creyente que debe tener una alta concepción de su vida espiritual, ¿verdad? Que debe tener una capacidad de autogestión increíble. Porque fijaos, si hay muchos solteros que les cuesta gestionar su tiempo espiritual, imaginaos si a ese soltero de repente le metemos 5 hijos. Se vuelve loco. Porque no sabe ni siquiera autogestionarse él estando solo, ¿verdad? Ese es el punto que vemos aquí, hermanos, en estas palabras del apóstol Pablo. Desde luego, también hay cierta especulación acerca de la vida del apóstol Pablo. Algunos creen que como fue un buen fariseo, debería haberse casado, y que quizá Pablo era soltero por cuanto su esposa había muerto, es decir, en verdad era viudo. Pero no lo contemplo. Yo creo que el apóstol Pablo, de forma excepcional, pese a ser fariseo, sí fue soltero y por supuesto no tenía hijos. Hijos espirituales sí, entre ellos Timoteo, pero hijos sanguíneos, ninguno. Todo apunta a que Pablo fue siempre soltero y que por supuesto no tuvo hijos. Ahora bien, se cree que el resto de los apóstoles, al menos indiscutiblemente Pedro, porque Jesús sanó a la suegra de Pedro, sí estaban casados. Se supone que el resto de los apóstoles, salvo Pablo, sí estaban casados. Pero poco o nada se habla de sus familias, lo cual es característico. ¿No os habéis hecho nunca esta pregunta? ¿Por qué no se hablan de los familiares de los apóstoles y discípulos de Jesús? ¿Qué pasó con los hijos de Pedro, de Felipe y de compañía? Santiago, etcétera, Juan. ¿Existirán hoy en día descendientes sanguíneos de los apóstoles? Quizá. Pero espero que no se sepa, porque ya se levantarían iglesias adorando a esa familia y esa línea sanguínea, porque pensarán que como son hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los apóstoles, seguro tendrán una revelación especial. A mí me hubiese gustado que en las Escrituras se hubiese hablado de los familiares de los apóstoles y discípulos de Jesús. Porque podrían haber contestado a mi pregunta de ¿qué educación recibieron los hijos y nietos de los apóstoles? Porque desde luego es un misterio. Y además se rompería con esa clásica frase e idea de las iglesias, que no sé si vosotros la habéis escuchado, de que los hijos de los líderes, de los pastores, de los misioneros, son un desastre. Esto ya es un cliché. Los hijos de los pastores son un desastre. Evidentemente es una idea generalizada. Y se considera que es así, pues no lo sabemos. Algunos piensan porque los pastores dedican tanto tiempo a la iglesia, a los problemas individuales de los miembros de la iglesia, que descuida a su esposa, descuida a sus hijos, etc. Otros piensan que también se debe a que la iglesia tiene altas expectativas sobre los hijos de los diáconos, los pastores y los misioneros y líderes. Y por eso, cuando los hijos de los diáconos, pastores, misioneros y líderes no son creyentes, o están en la iglesia pero luego se van, o tienen mala pinta, pues la gente murmura. Anda, mira, este que nos preside, este que nos ayuda a la alabanza, este que nos predica, y luego su hijo, mira, vaya hipócrita. Volviendo al texto, vemos la reiteración del deseo de Pablo porque los solteros y las viudas no se queden célibes como él, pero sigue teniendo presente que no todos tienen el dominio propio que él posee. Y por lo tanto les aconseja que cada uno se examine y que decida casarse si, entre otras cosas, no tiene la capacidad de contención para no tener deseos sexuales que le lleven a pecar. Como os dije antes, hermanos, el don del celibato es un don de Dios. Quizá algunos creyentes podrán decir, ese don pertenece a toda la gama de dones que yo creo que han quedado cesados, que eran para los tiempos de Jesús y el apóstol Pablo.
y que ahora hay otros dones que el Espíritu Santo da, pero el don de hablar en lenguas, el don de profecía y el don del celibato, entre otros, son dones que ahora mismo no están vigentes. Eran solamente para los primeros siglos. Hay creyentes que piensan así. Al igual que hay creyentes que piensan que hay ciertos dones de liderazgo que el Espíritu Santo, de forma caprichosa, parece ser, solamente se lo da a los hombres, no a las mujeres. Las mujeres no pueden tener esos dones, por el hecho de ser mujeres. Los hombres sí. Ya sabéis que, en mi opinión, entiendo que el Espíritu Santo es el soberano, el que decide dar los dones cuando quiere, a quien quiera y como quiera. Pero la realidad es que no se habla del celibato mucho en la iglesia. La realidad es que cuando un joven de 20 y tantos años no se ha casado, todo el rato los hermanos le dicen, bueno, ¿y cuándo la novia? Y cuando se han casado, bueno, ¿para cuándo el hijo? Y bueno, ya sabéis, cuando tienen uno, ¿para cuándo el segundo? Y ¿para cuándo el tercero? Y ya a partir del tercero y cuarto te dejan tranquilo. Pero hermanos, eso no es lo que enseña la Biblia. Por supuesto, la Biblia no está criticando el matrimonio, no está criticando la familia, pero sí nos está enseñando que los solteros son las personas más valiosas de la iglesia, en cuanto a que tienen más tiempo para servir en la iglesia y al Señor. Y con lo que os quiero comentar y enseñar al respecto de todo esto, hermanos, es que como yo creo que el Espíritu Santo sigue ofreciendo sus dones, y por tanto el Espíritu Santo sigue dando el don del celibato, creo que debido a la presión cultural, social, familiar y eclesial, hay personas en las iglesias que han recibido el don del celibato, pero que no lo han ejercido por presión, por prejuicios, por estereotipos culturales y de iglesia evangélica. Y eso es una gran tristeza, hermanos. Porque claro, debemos entender que una persona que tiene el don del celibato no es una persona, vamos a decir, desde un punto de vista anatómico, que nace sin sus aparatos reproductores. Ni tampoco una persona que desde un punto de vista hormonal no tenga o no pueda tener pues los deseos sexuales que tiene una pareja, una persona que no tiene el don del celibato. Es decir, debemos entender, y claro, pues aquí podríamos hablar un montón al respecto, pero que un soltero que tiene el don del celibato no es una persona tímida, no es una persona necesariamente antisocial o rancia, como a veces hemos tildado a los solteros, de raros, tímidos, antisociales, maniáticos. Esa crítica, hermanos, que hay en la sociedad y en las iglesias ante los solteros es muy nociva, hermanos, es muy tóxica. ¿Cómo puede haber esos comentarios, esos pensamientos en la iglesia? Fuera vale, pero en la iglesia, donde se supone que se debe manifestar el amor entre nosotros porque Cristo nos ha amado primero, no pueden existir esos prejuicios ante los solteros. No pueden existir esos prejuicios ante los solteros. Es por eso que, desgraciadamente, hermanos, existirán personas que habrán recibido el don del celibato, pero por presión de sus familias, de la iglesia o de la sociedad, se habrán casado. Y como he dicho, tener el don del celibato no es tener sesgada toda tu línea física y hormonal en cuanto a eso. Por supuesto que no. Una persona que tiene el don del celibato, yo entiendo que si por alguna razón pues tiene relaciones sexuales, pues va a disfrutar de algún modo igual que otra persona que no tiene el don del celibato. Pero la diferencia es que esa persona tiene los recursos para no tener esos deseos constantes de tener relaciones sexuales. Sin embargo, aquellos que se casan con una persona con la cual pues entienden que hay un feeling, que hay un cariño, que hay una complicidad,
Pues entre otras cosas también hay una atracción sexual. Entonces, qué triste, hermanos, porque una vez más concluimos que no sé por qué todos tenemos una Biblia, pero en las iglesias no se habla de todo lo que hay en la Biblia. Y por eso luego pagamos las consecuencias. Cuando Pablo, siguiendo más adelante, cuando Pablo menciona tanto el asunto de los solteros como el de las viudas, no solo me hace pensar en el perfil de los hombres que no tienen pareja y de las mujeres que han perdido a su pareja a causa de la edad, sino que también me hace reflexionar en que hay otras razones para no casarse, en especial en las personas que han perdido su pareja. Y es la convicción de no volverse a casar. O bien porque algunos lo ven pecado, ya sabéis, la discusión de las segundas nupcias. ¿Está bien o está mal casarse después de haberte divorciado o después de haberte quedado viudo? Ahí la discusión. Pues eso, hay personas que se han casado y su pareja ha fallecido. Por supuesto, al haberse casado no han tenido el don del celibato. ¿Dios se lo puede dar después de casarse? Bueno, por poder, pero en un principio entendemos que esa persona que se casó y que enviudó en un momento dado, pues no tiene el don del celibato. Pero, por dos razones, decide no volverse a casar. Una, porque entienda que es pecado. Y hay muchos creyentes y hay muchas iglesias que piensan que las segundas nupcias está mal. Y dos, por respeto a su pareja fallecida. Yo me he enamorado de una persona, me he casado con esa persona y aunque haya fallecido, yo me mantengo soltero, viudo. No me vuelvo a casar, por respeto a mi pareja fallecida. Dicho esto, y como veremos a lo largo de todo el capítulo 7, el propósito por el cual Pablo desea que los de Corinto se queden solteros como él es porque de esa manera tendrán más tiempo para servir al Señor y menos responsabilidades que sobrellevar en medio de la misión que debemos cumplir como hijos de Dios. Pablo no entiende que un soltero sea mejor que un casado, tampoco entiende que la única razón para casarse es que no te puedas aguantar tus deseos sexuales. Pues debemos recordar que si el apóstol se expresa así, es porque está hablando con personas que tienden a caer en los deseos y los pecados sexuales. Pero por supuesto hay otras razones para no casarse. Y entre ellas la más importante es que sea la voluntad y el tiempo de Dios y no meramente el nuestro. Hay personas que se quieren casar cuando todo está en contra, cuando todavía les falta por madurar. Y son personas que están forzando una situación que quizá Dios la quiera, es decir, que se casen, pero no en el tiempo que tú quieres, sino en el tiempo de Dios. Y cuando nosotros tomamos decisiones, hermanos, debemos tener muy presente eso, que todo lo que hagamos, y ni qué decir asuntos tan importantes como casarse o no casarse, como trabajar aquí o trabajar allá, como tener un hijo o no tener ninguno, o tener dos o tener tres, ¿cómo no poner eso tan importante delante de Dios? Y escuchar su voz, no lo que me diga la iglesia, o lo que me digan mis padres, o lo que me diga mi mejor amigo o mi mejor amiga, no, lo que me diga el Señor. Ni siquiera lo que yo quiera, hermanos, porque no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere para mí. Yo puedo querer tener 3, 4 hijos, 5 hijos, lo que sea. ¿Pero qué quiere Dios para mí? Porque mi vida ya la he perdido. Nuestras vidas ya las hemos perdido en nuestros delitos y pecados. Ahora tenemos una nueva vida. Y esa vida es para vivirla en Cristo Jesús. Y para que Él la gestione, no nosotros. Pues hasta aquí, hermanos, voy a dejar el estudio. Como pude intuir, es tan largo los asuntos que hay aquí y podríamos hablar más. De hecho, los versículos que nos quedan, del 10 al 24, son nada más y nada menos que los matrimonios mixtos.
¿qué pasa con los creyentes que se han casado con no creyentes? ¿Pueden los creyentes casarse con no creyentes? Bueno, por poder pueden. ¿Deben? Bueno, yo creo que el domingo pasado, donde hice un parón, un inciso, queda claro que, al menos de mi punto de vista, no solamente es que un creyente no debería casarse con un no creyente, sino que un creyente no debería de casarse con una persona que sea inmadura en cualquiera de las áreas de su vida. Es decir, un creyente no se puede y no se debe casar con otro creyente que sea un inmaduro emocionalmente, que sea un inmaduro a nivel laboral o educacional. Y la lista sigue. Debemos contemplar todo nuestro ser, y así lo hacen los psicólogos, los antropólogos, los filósofos, etc., en diferentes áreas o dimensiones: social, mental, espiritual. Y en medio de todas esas áreas, entender si hemos madurado lo suficiente para, siendo hombres y siendo mujeres, dejar a nuestro padre y a nuestra madre y ser una sola carne con una mujer o con un hombre. Hombre adulto, mujer adulta. Y adulto o adulta en todas las áreas de su vida. Porque no solamente un creyente que se case con un no creyente va a sufrir en todo lo relacionado con lo espiritual, sino que un creyente que se case con otro creyente inmaduro emocionalmente va a sufrir un montón. Y va a ser muy fácil convertirse en el padre o en la madre de esa persona. ¿Por qué? Porque es un inmaduro emocional. Y va a ser muy fácil crear relaciones tóxicas en medio de ese matrimonio que acaba de empezar. Pero bueno, eso lo dejamos para el domingo que viene.